Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un programa más a Resultados Extraordinarios, el programa en el que tratamos de inspiraros para conseguir vuestros sueños a través de traer a personas que han conseguido cosas y que son inspiradoras y les vamos preguntando cómo lo han logrado. Yo soy Miguel Gil, soy psicólogo y coach y me dedico pues precisamente a ayudar a personas para conseguir sus sueños. Bueno, hoy tenemos aquí a un invitado que me apetece mucho estar con él y preguntarle cómo lo ha hecho. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Hola, pues muchas gracias, estoy bien y gracias por invitarme y aquí estamos. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Bueno, Gabriel García de Oro, voy a presentarte para la audiencia, ¿no? Bueno, has hecho un montón de cosas. Eres director creativo ejecutivo y strategy advisor en la agencia de comunicación Ogilvy, ¿se pronuncia? Ogilvy Barcelona. Ogilvy, Ogilvy. más o menos. Sí, Ogilvy. estamos aún aprendiendo, es un nombre así como muy británico y ellos dicen Ogilvy, pero nosotros le Ogilvy. decimos Ogilvy y con Ogilvy tenemos. Es un nombre creativo también, ¿no? Bueno, y eres autor de numerosos libros, sobre todo de literatura infantil, juvenil y de crecimiento personal, ¿no? Has escrito más de 40 libros y también eres articulista con columnas de divulgación en medios como El País, Mente Sana, Cuerpo Mente, Expansión y también cofundador de Fantástica School, ¿no? Que es bueno, una formación integral en storytelling orientada a la transformación de personas y negocios y también eres coach por certificado por la Federación Internacional de Coaching. Y bueno, somos compañeros de la Escuela Europea de Coaching, que nos hemos formado ahí los dos, ¿no? Y de ahí es donde nos hemos conocido. Bueno, Gabriel, la verdad es que yo creo que tienes una trayectoria muy interesante. Bueno, uno de los libros que has hecho, Story Coaching, que se lo quiero recomendar a la audiencia. Este libro es muy bueno, es inspirador. A mí me transformó. Yo creo que es todo un viaje. El libro, vamos a hablar hoy de distintas cosas, de story coaching, de storytelling, y luego contarás, ¿no? Pero la verdad que te felicito por tu libro. No he leído ninguno más, pero quiero leer alguno más, porque ya te digo que es como hacerte coaching a ti mismo, ¿no? A través de historias y el propio libro leerlo te transforma, ¿no? Entonces, y además es muy bonito, porque utilizas el poder de la metáfora de la historia, ¿no? Entonces, nada, enhorabuena por eso en primer lugar. Muchas gracias, Miguel. Bueno, Gabriel, pues a ver, si te parece, vamos un poco por áreas para ver cómo has conseguido las cosas que has conseguido, ¿no? Por ejemplo, empezando por el tema de publicidad, ¿no? ¿Cómo has logrado tener éxito en este campo, Gabriel? Bueno, al final es una buena pregunta. Yo cuando entro, o sea, yo nunca estudio para ser publicista. Mi carrera es la filosofía. Yo me licencio en filosofía y hay un momento de la vida en el que dices, vale, ok, estudio filosofía y ahora qué. Ahora qué quiero hacer con esto. Y bueno, siempre me ha apasionado la lectura y la escritura y la lectura, ¿no? Y pensé, bueno, a lo mejor aquí, la publicidad, a lo mejor como creativo, ¿no? Que ahí inventan historias, no hay mucho más de eso. Y me metí en una escuela, que entonces de la escuela pues ya había unos concursos, gané unos concursos de creatividad, ya te metiste y ya. Pero fíjate que si me preguntas por el éxito de cierta carrera, que sí, obviamente llevo como 20 años o más en el sector de la publicidad, ¿qué he usado? He usado dos cosas que resulta que yo no las sabía cuando empecé a caminar por la publicidad, que eran de vital importancia. En la publicidad es las historias y el pensamiento. Claro, ya que escribía historias y ya tenía algún libro publicado, más un bagaje en la filosofía, que al final, bueno, cuando acabas la carrera de filosofía, puedes empezar a leer un poquillo de filosofía. Cuando acabas, empiezas a leer. O sea, es bueno, eso te activa la cabeza, ¿no? Entonces, la verdad es que con esas herramientas fui construyendo una carrera. Nunca he hecho nada que no sea eso, ¿eh? Historias, y lo iremos viendo. Historias y pensamiento. Y cómo, bueno, si te parece, porque yo lo tenía un poco dividido en áreas, pero está todo junto en ti, ¿no? Entonces, claro, podemos pasar al tema de las historias, que es central en ti, ¿no? ¿Cómo utilizas las historias? ¿Qué te dicen a ti las historias? ¿Cómo te ha llevado esto a poder influir en la gente, ¿no? Yo, el mundo de las historias entro, pues como también sin saber muy bien por qué, por pura atracción, me encantan desde pequeño, me acuerdo. Por
pues las historias, los cuentos, los relatos, ¿no? De tanto que te gustan, pues supongo que hay gente que le gusta mucho la mecánica y desmonta el reloj, desmonta el juguete, ¿no? Cuántas anécdotas de un chico que está... Y de pequeño desmontabas el coche, ¿no? Pues empieza a intentar a desmontar las historias y intentar entender qué tienen, qué me atrapan, qué me hacen, ¿no? Que, entonces, a partir de ahí viene todo, porque al final hay un momento en el que entiendo, y no es mío, sino con lecturas, Austin, por ejemplo, el filósofo americano, norteamericano, ¿no? Cuando le dice que el lenguaje genera realidades y el lenguaje es generativo, pues también es verdad que las historias producen resultados. Eso me transforma un poco. Y eso también, mucho más tiempo después, con el coaching, también lo entiendo así. O sea, las historias, obviamente, si yo te cuento una historia de ficción, tú vas a sentir algo distinto que si te cuento que he ido a comprar el pan, pues si te cuento también de una determinada manera que he ido a comprar el pan y que tú te involucres de esa manera que vas a sentir cosas, lo que yo cuento a los demás puede generar incluso, ¿sabes? Una conexión, lo que los demás van a contar de mí va a generar una reputación. Claro, todo esto al final para una marca, para la publicidad también es importante, ¿no? Contamos historias de marca para que la gente cuente de nosotros o de ese cliente, pues cosas, ¿no? Te digo, wow, entonces somos historias y esa es la clave de todo, somos historias y entendemos el mundo como historias. Creo que Nietzsche apunta a esta realidad de que somos seres narrativos. Al final somos seres que nos contamos las cosas a nosotros mismos. El pasado al final te lo cuentas en forma de historia, el presente te lo... También a mí estamos aquí, es una historia. Y de ese desmontar ese coche, ¿no? Dices, pero si es lo mismo cuando yo estoy recreando, estoy recordando con una historia esa cena familiar que fue bien o mal, ¿no? Si tiene las mismas partes que una historia de los tres cerditos, y más o menos de lo mismo, ¿sabes? Sin insultar a nadie de esa cena, no, eso es broma, ¿sabes? Pero tiene los mismos mecanismos. Sí, o sea que por un lado estaba la pasión de los relatos y la curiosidad, ¿no? La curiosidad de decir, ¿cómo es esto? ¿No? ¿De qué está hecho esto? Y claro, con eso te fuiste dando cuenta de que está muy conectado con el ser humano en sí mismo, ¿no? Es casi, ya te diré que no es una conexión, es que es una esencia. Nos contamos historias, lo hacemos desde siempre, nos diferencia de cualquier otro. Podemos discutir si, yo qué sé, si los delfines tienen sentimientos, emociones, si tienen cierto tipo de lenguaje, si se comunican incluso, podemos discutirlo y yo no, y soy muy animalista y me encanta. Pero que se cuenten historias de mentira, falsas, absolutamente falsas, que nunca, no es que nunca hayan pasado, sino que somos absolutamente conscientes de que nunca van a pasar ni existir, como los tres cerditos, nunca va a haber tres cerditos y una madre cerda que es largo de aquí, jamás en la vida. Y que eso nos sirva para crecer, eso no hay, en la tierra como mínimo no hay. No hay otro ser que explique una gran mentira para contar una gran verdad, ¿no? Que sería lo que decía Vargas Llosa de la literatura, ¿no? Bueno, es como que estamos hechos de eso, ¿no? Es una gran parte de eso. Y claro, también ahí está una de las cosas que a mí más me llevé yo del coaching, no sé si tú también, Gabriel, es el hecho de la generación de realidad, ¿no? Yo que soy psicólogo, había estudiado muchas cosas, pero no me había dado cuenta tanto ni me había enseñado tanto como ahí la generación de realidad que tiene el poder de la palabra y de las frases, de los pensamientos y de las historias, ¿no? Entonces, eso es único en el ser humano y nos transforma. No es que nos transforme, es que somos eso, ¿no? Nos crea, como dices, ¿no? Totalmente. Yo, de hecho, cuando hago la certificación en coaching, tampoco no sé muy bien por qué. Las grandes cosas de mi vida las he hecho sin saber muy bien por qué. Porque un día me levanto y decido hacer filosofía porque no sabía muy bien por qué hacerla. Otro día quiero ser coach, no sé muy bien por qué, pero me dejo llevar por ahí. Pero cuando estoy dentro y veo eso, que al final un proceso de coaching es detectar qué historias está contando el coachee y eso le está llevando unos resultados no acorde con sus expectativas, da igual, yo no voy a juzgar, sabes que no hemos de juzgar, ¿no? Y que a lo mejor puede ser otras cosas o ser otro tipo de protagonista o necesitas para que la historia avance, pues esto es storytelling puro y duro, ¿no? Entonces ahí también lo conecto mucho con ese coche desmontado y digo, mira, pues la introducción, nudo, desenlace está aquí, ¿sabes? Está los viaje lero y tal. Obviamente mucha gente también lo ha visto y lo entiende así, pero a mí
Digo, perfecto, porque ahora ya lo tengo todo, ¿sabes? Historias para las marcas, historia para uno mismo, historia para niños, todo historias, todo lo mismo. Parece que haga muchas cosas, al final siempre es lo mismo, pero Es en la misma nada, historia, ¿no? la misma Todo historia, lo que el haces. mismo cuento. Como dice Fito, no todas las canciones son la misma, ¿no? Es así. Al final. Bueno, fíjate que también vas diciendo, me parece que apuntas una clave tuya, Gabriel, que es dejarte llevar, pero a mí me da la sensación que no es casualidad, ¿no? Que hagas filosofía, que te dejes, o sea, que es, no sé si más o menos consciente, pero que tú te has ido conectando con algo tuyo que te llamaba, que te vibraba, y entonces haces filosofía, luego también hiciste coaching y te pusiste con las historias, ¿no? Sí, y creo que muchas de las pistas están ahí. Mira, ayer hablaba con mi mujer es ilustradora, bastante, he hecho muchos libros con ella trabaja para Francia, Estados Unidos, es buena, ¿no? Y, y hace talleres y tal, y dice, ostras, ¿cuánta gente? Voy a coles y cuántos profes incluso me dicen, yo dibujaba súper, era de las personas que dibujaba bien en la clase, o ahora he vuelto a dibujar, ¿no? Y la gente deja de dibujar, ¿no? Dibujamos todos los niños, dibujamos, en un momento lo dejamos a saber tú por qué, a razón de qué, o de ser mayores o esas cosas, ¿no? Entonces, a veces la pista está ahí, esas cosas de niño, de niña, que te hacían eso, que no servía para nada más que para ser, ¿no? Ese ser que se genera siendo, como sabemos bien los del coaching ontológico, ¿verdad? Y la respuesta está ahí. Yo seguramente he hecho un esfuerzo para ser ese yo pequeño, hacerlo grande, no mayor, ¿sabes? No, no que sea mayor, se ha hecho mayor el yo pequeño, no, ampliar ese yo pequeño. Me gustan las historias y siempre que he tenido una buena idea, pues venga, las historias. Me gusta mucho leer, pues escribe eso. Entonces sí, la solución siempre suele estar por ahí, pues, atrás, en lo que ha sido. ¿Tú eso lo has hecho de forma consciente, Gabriel? ¿O es algo que, digamos, lo tenías muy fluido? Yo lo he hecho bastante consciente porque también hay un momento, soy muy infantil, en el buen sentido de la palabra, y quien no le cae a veces pues un poco niñato también puedo llegar a ser. Pero sí que he conectado siempre con el mundo infantil, por eso escribo para niños, grosso modo, el 80% de mis libros son por una franja de 8 o 12 años. Dicen que todo escritor escribe en la franja en la cual se ha quedado traumado de alguna manera, no lo sé, ¿sabes? Eso es para el psicoanalista. Um, pero en la creatividad, el playfulness que dicen en inglés, ¿no? Ese juego, esa recreación, esa conexión con el niño interior, eso siempre he oído hablar en la publicidad. Has de conectar porque aquí creamos como creamos, hemos de tener ideas y no se crean ideas con traje y corbata, ya me explico, ¿sabes? Sino con pantalones cortos y rodillas rascadas. O sea, se crea así. Y entonces siempre me ha obligado a estar. Por eso supongo que también he estado a gusto en un sector en el que llego desde lejos, ¿no? Llego desde la filosofía. He estado a gusto y me he sentido bien acogido y hijo adoptivo, ¿no? de esta ciudad llamada publicidad. Me he sentido a gusto por esos valores del playfulness, que no sabría cómo traducirlo, de la conexión con el niño, de la prueba, del atreverse. Todo eso es muy infantil y eso conectaba, ya no solo con mi literatura infantil y mi afán por eso, sino conmigo mismo. Entonces ha sido buscado y encontrado al mismo tiempo. A veces lo busqué, estaba ahí, está muy, muy evidente en la publicidad. Es como que estás en tu océano, ¿no? Tú Mm. eres un pez y en ese océano estás nadando y has encontrado de este océano, dentro de este océano, pues tus elementos, ¿no? Como decía también Ken Robinson, que habla también pues, de lo que decías antes, ¿no? De encontrar tu elemento de niño, ¿no? Que luego se pierde, no se pierde, pero te olvidas y lo que sea, ¿no? Bueno, y para ti, Gabriel, ¿cuáles son los ingredientes que usas en las historias para intentar llegar a la gente? Sea con un anuncio, sea con un libro, sea con un artículo. Pues mira, hay un momento también en el que yo leo muchos manuales. Soy un fan, soy muy friki, ¿eh? De las lecturas leo de todo. Entonces hay casi un género que son manuales de cómo escribir y esto, hay muchos. Y me encanta porque ni que te lleves una idea de cada uno de esos libros, pues oye, por 10 euros, 12 euros que vale, pues una idea, ¿sabes? La tengo para Vale la siempre y pena. que quieras, ¿no? Um, y entonces al final, y también lo conecto mucho con el coaching, que está muy... La
emociones. El poder de la historia reside en conectar emocionalmente con la otra persona, punto. Si no conectas emocionalmente, obviamente, pues has de entender pues, que existen muchísimas emociones, ¿no? Hay 5 básicas, pero la combinación podemos hablar de casi 300, ¿vale? Y todas tienen un storytelling asociado, eso también nos suena, ¿verdad? Lo que nos cuenta la rabia, lo que nos cuenta, ahora no voy a entrar aquí, ¿no? Pero sí que esto también me permite a mí, y me está permitiendo últimamente decir, vale, voy a contar este cuento, voy a tener que hacer esta presentación delante del cliente. ¿Con qué emoción quiero conectar? Hay un diseño emocional también. ¿Cómo quiero que salgan de la reunión esta gente que va a venir aquí? ¿Entusiasmados? ¿Dudando de si nosotros somos su agencia de verdad y a lo mejor la que tienen no? ¿Con la alegría de haber encontrado esa idea que encaja perfectamente? ¿Abrumados por la cantidad de trabajo? ¿Con qué emoción puedo llegar a conectar? Ese diseño emocional a mí me empieza a abrir la cabeza para luego construir las cosas, pues, los acontecimientos. Una cosa son los acontecimientos. Otra vez, ¿con qué emoción voy a conectar? En este libro, el niño, ¿cómo quiero que esté? ¿Sabes? Quiero que esté, vale, con alegría, que se divierta, alocado, que la sorpresa, haya muchas sorpresas, pero también una reflexión. ¿Desde dónde? Desde el miedo, porque hablo de, yo que sé, de los miedos propios del niño, desde el asco, por lo que fuera. ¿Sabes? Y ese diseño emocional previo a mí me funciona un montón, pero incluso cuando, no sé, aquí a veces ha venido el presidente mundial de Ogilvy, ahí somos muy así. Vale, ¿cómo queremos que salga este señor? ¿Qué historia le vamos a contar? ¿Cómo? ¿Enfadado porque somos unos patanes? No le hemos... Bueno, puede ser, es una emoción también, el enfado. Entonces eso me va muy bien. O sea, que conectas primero, me recuerda a Spielberg que decía, yo primero voy al corazón y luego a la razón, ¿no? Sí. Que eso hace que la persona esté ahí, ¿no? Si le resuena de alguna forma, ¿no? Y luego, ¿cómo armas la historia en base a la emoción para que te funcione? Bueno, obviamente, si imagínate, ahora estamos aquí y dices, vale, voy a escribir un libro, por ejemplo, ahora quiero escribir un libro de miedo, ¿no? Además a los niños les gusta mucho, voy a muchas escuelas y les pregunto, ¿os gustan las de miedo? Les gustan mucho las de miedo. Yo no he escrito nada de miedo. Tipo Stephen King. Todos conocen el It, el payaso It, le dicen ellos. Y uno de miedo, vale. Pues quiero conectar con el miedo, vale. Pero aquí ya tengo algo, ¿no? Miedo de eso, que tengas miedo y que no puedan dormir solos por la noche, vale. Aunque tengan 10 años. Bien, entonces ahora ya se trata de buscar la idea, ¿vale? Ahí hay herramientas, no sé, pues Gianni Rodari escribe la gramática de la fantasía, el dinero de fantasía, ver qué puede dar miedo, vale. Pues oye, un niño que no puede dormir, imagínate, ¿vale? Vale, porque tiene miedo, ok. Eso de repente eso no es una idea, ¿no? Le has de dar ese giro, vale. Vale, pero entonces le dice a su hermano mayor que él cree que la cama esa tiene algo y que se cambie. Y su hermano mayor de 14 o 15 años, ya mayor, ¿sabes? Dice, venga, va, yo duermo en tu cama. Y se caga de miedo, o sea, le pasa algo. Entonces empiezan a sospechar. Bueno, ahí ves que empiezas a tener una historia que a lo mejor cuando cierres el libro, ¿no? Y ahí ya pues la introducción del desenlace, la trama, que la trama de tener 3 cosas, dice Brandon Sanderson, ¿no? Que es promesa, progreso y recompensa, bla, ahí técnicamente, pero eso es técnica, ¿sabes? Lo importante es que quiero que estén ahí con miedo, y no quiero decir una palabrota, pues bueno, entonces ya puede buscar algo con miedo, todos sabemos, y yo siempre digo una cosa en los talleres de storytelling y de story coaching que doy, si todos sabemos contar historias, todos y todas, todos lo hemos hecho alguna vez. Otra cosa es que me dices, vale, cuéntame una historia de miedo, vale, espérate, ahora lo voy a hacer conscientemente, ¿sabes? Hacerlo conscientemente, y ahí, como lo hacemos de manera cuando sale, ahora, cuando lo haces conscientemente, pues es cuando aprendes esto, toda la técnica. Pero la técnica es muy fácil de aprender. Y lo otro, necesitas coraje, necesitas conectar con tus propios miedos también, ¿eh? Pero yo, esta historia que te he medio contado, me ha pasado un poco y me cagué así. Y tenía esta edad. Solo te digo eso. Claro, es un poco que para poder transmitir una emoción tú tienes que estar en la emoción, ¿no? Sí. Por lo menos a la hora de crearlo, ¿no? A la hora de contarlo o de escribirlo tienes que estar ahí, ¿no? Para poder conectarlo, ¿no? Sí, y ahí has de estar, ahí sí que es verdad que un escritor instintivamente tiene una agilidad emocional, ahora es un concepto que está muy de moda, brutal, porque tanto al estar en la emoción
cuestión del miedo cuando si uno de los hermanos tiene mucho miedo, pero en el diálogo si habla desde el hermano o la hermana que indiferente, este niño es pequeño, ¿sabes? También ha de estar... y es muy curioso, porque si tú ves a un escritor trabajar, que rara vez te dirá o te dejará un escritor o una escritora verlas como teclea, sabrás en qué emoción está Le el miras la cara, personaje. ¿no? Y el cuerpo El gesto y está así de repente, o sea, el volcado, o sea, tú lo verás porque se transforma, hay una agilidad de emociones ahí, por eso es agotador escribir. Escribir ficción es agotador, porque lo has de hacer tan real, ¿sabes? Que tú te lo crees, claro que te lo crees, claro que ni lo piensas, es un mecanismo ya de, ¿sabes? Que es, bueno, que se va afinando. Tú utilizas, digamos, story coaching contigo mismo, ¿no? Para la audiencia que no conozca, ¿no? Es un poco aplicar el storytelling, las narrativas a tu propio proceso para que te sirvan a llegar a tus propias metas y objetivos, ¿no? ¿Tú eso también lo utilizas contigo mismo, Abril? Sí, 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 continuamente. Y así como resumiendo muy mucho, ¿no? Para la gente, vale, pero ¿qué quieres decir, no? Pues introducción de desenlace, ¿vale? Y además podemos usar una herramienta que es muy sencilla, está en el libro, no sé si a ti te ha servido, de Emma Coates, que es una genio de Pixar y que escribió, ¿no? Dice, mira, tú tus historias, ficción o no ficción, las pones, ¿no? En esta plantilla. Eras una vez, lo que tú digas, todos los días, cuando cotidiana la introducción, hasta que un día, ahí acaba. Y es por eso, es por eso, es por eso, es por eso, hasta que finalmente rellenas los puntos en blanco y tienes una historia de ficción, obviamente, pero una historia de verdad. ¿Qué pasa? Que normalmente las historias de verdad es, el nudo va solo a veces. A veces o no pasamos de la introducción o no sabemos que esa historia ya ha concluido. O sea, básicamente es eso. Entonces, claro, yo muchas veces quiero esto, vale, pues eres una vez, ¿no? ¿Qué quieres? ¿No? Yo que quiero conseguir esto, vale. ¿Cuál es tu día a día ahora en respecto a esto? Pues rellénalo, escríbelo. Y yo me lo hago. Gabriel, escríbelo. ¿Hasta qué? Porque en el hasta que un día, recordemos, eras una vez todos los días hasta que un día. Ahí es donde aparece el antagonista. Es el paso del primer acto al segundo, es el paso de la introducción al nudo. Y muchas personas, yo incluido, queremos vivir una historia de pedir un aumento, ¿vale? Pero no pasamos de la introducción. Nos queda, quiero un aumento, me están maltratando, esta gente son unos cabrones, me están maltratando, quiero un aumento. Vale, ¿qué es un aumento? ¿Por qué? Porque es que lo estás haciendo bien, vale. Ese es tu, ¿no? Tu mundo familiar. Pero ¿qué ha de pasar? Has de pedir una cita con este, has de hablar con la secretaria para que ir al despacho de la jefa que te dé el aumento. ¿Qué has de hacer? ¿Qué has de hacer? Pues, de aquí no, ¿qué has de ponerlo en práctica? Y es por eso que estás en el despacho, y después, ¿sabes? Hasta que finalmente te lo dan o no te lo dan. Porque hemos de tener en cuenta una cosa, ¿eh? No somos una sola historia nosotros. No es una historia. Nosotros somos un universo narrativo propio y con nuestra vida que colisiona con otros universos narrativos de otras personas. Está hecho de muchos storytellings, de muchas historias. Esta es una. Y a veces funciona, a veces no, no me han dado el trabajo, pues me voy, pues no. Bueno. Y cada uno empieza con, vale, eras una vez, todos los días, ¿hasta qué? Y por eso pasarán qué cosas piensas que pueden llegar a pasar. ¿Cómo crees que acabará? Estarás conmigo que mucha gente pues en relaciones. Se ha acabado esta relación. Fin, ¿sabes? Y están aún en el y es por eso, y es por eso, y es por eso hasta acaba la historia, por favor, despídete de la historia. No sé si te he contestado tu pregunta, pero sí, lo uso para mí mismo y cada día, si Sí, acaso. sí, sí. Además, también lo que dices, bueno, todas las herramientas del libro que yo las he ido poniendo en práctica, sí que me han producido una transformación. Por ejemplo, a la hora de identificar mis enemigos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Por ponerte un ejemplo, decir cosas que yo decía, anda, mi enemigo a lo mejor es la comodidad, que estoy cómodo, que me estoy quedando cómodo aquí, cosa que no se me había ocurrido. Y al visualizarlo de esa manera, ¿no? Como una historia mía, yo la empiezo a modificar dentro de mí y ya luego automáticamente se modifica fuera porque mis acciones se han modificado, ¿no? Entonces sí que eso sí me ha gustado mucho es que es, bueno, como tú dices, story coaching, es hacer coaching con uno mismo y con tu propia historia además también es verdad que cuando conectas con las emociones y todo lo simbólico, yo creo, ¿no? El hemisferio derecho
del cerebro, ¿no? Que es muy poderoso también, ¿no? Y la mayoría de las partes de nuestros contenidos no son conscientes, solo en la corteza cerebral tenemos conciencia y es muy pequeño el porcentaje. Entonces yo creo que eso es muy poderoso también las historias por eso, ¿no? Porque tienen todo ese contenido, ¿no? Em, a, ¿A ti te ha pasado también, Gabriel, que digamos los personajes cobran vida dentro de ti a la hora de crear historias y luego te acompañan por ahí? Bueno, yo he escrito cosas también en plan amateur, en plan relatos y de todo. Y creas personajes que luego de repente dices, y va, si esto ya tiene vida, tiene vida dentro de mí, o en una historia de publicidad y luego te acompaña por ahí, ¿no? Y estás mucho aquí, ¿no? A mis los profesores y profesoras fantásticos, ¿no? De la escuela, ¿no? Estás todo el día aquí, es verdad, a veces tengo, ¿no? Tengo dificultades de a la tierra, ¿no? Pero a veces te han poseído, casi. O a veces responde de, uy, si parezco ahora el personaje que es el principal de la historia que estoy escribiendo y parezco, uso casi el mismo lenguaje, madre mía. Pues bueno, hay que dejarse fluir, pero sí, sí, cobran vida a veces dentro de la historia, porque cuando tú empiezas una historia puede ser planificado cómo va a acabar y todo, pero a veces ni por esas acaba de otra manera porque el personaje, la protagonista o el protagonista se revela y eso no va a acabar así y tú simplemente pues te dejas llevar, ¿no? Y lo llevas hasta donde él quiere. A veces es así y hay que aceptarlo. ¿Sí? Sería también otra clave, digamos, para conseguir resultados ahí, Gabriel, la escucha de uno mismo, porque claro, ese personaje no es que esté por ahí, decimos a veces, bueno, el personaje tiene vida, como, cuando hablas del cuerpo como si fuera un otro, pero eres tú. Es otra cosa tuya que estás creando e inventando, eres tú eres ese personaje, una parte, aunque sea el tío más malo del universo, ¿no? Entonces, ¿crees que también una clave es la escucha tuya para decir no solo lo racional, tú todo integrado y decir, vale, yo me escucho, mi personaje dice que vaya por aquí, la historia que estoy creando para esta persona, para esta compañía en publicidad va por allá, pero algo me dice que vaya por aquí. ¿También crees que eso es importante? Sí, es muy importante atender esa cosa no racional, ese instinto, ese, yo qué sé, eh, que dices, es que por ahí, pues ves por ahí. O sea, si al final yo soy muy de instintos, ¿eh? Y de seguirlo y tampoco plantearte demasiado el por qué. Si sale y empiezas a dudar, sigue ese camino. Y ya en términos ya también de personajes y que decías, ¿no? Y de protagonistas y de quiénes somos o quiénes dejamos de ser, no solo en ficción, ¿eh? O sea, yo tengo la convicción de que no somos una sola persona. Es decir, no hace falta que seamos de una sola manera, ¿no? Que a veces parece que la coherencia en un mundo que es algo extraño la coherencia a veces. Y no, pues yo soy así, y es mentira, porque si tú estás en... O sea, yo creo que podemos escoger el tipo de protagonista para cada situación, la que más nos convenga, la que sea más útil. Yo hago un arte marcial que es Mugendo, no es una mezcla, es un arte marcial propia, pero no sé cómo definirla porque como usas el kickboxing, usa bueno, varias cosas y karate y taekwondo y todo, pero es fantástica, me encanta. Y, y ahí soy de una manera en el dojo. O sea, soy un tipo de protagonista y cuando estoy en el sparring soy de una manera, intento ser de una manera, pero cuando soy pareja soy de otra. No me comporto igual, ni necesito las mismas emociones que poner en juego, ni cuando soy marido o cuando vas a cenar. Entonces, podemos elegir el tipo de protagonista. Antes en ese esquema que decíamos, ¿no? Vale, pues para esta historia que estás haciendo así de ficción casi, pero que eres tú y que la vas a llevar a la vida, ¿qué emociones te conviene llevar a la práctica? ¿Qué tipo de protagonista? Casi qué alter ego necesitas ser. Y eso es muy poderoso. Eso es muy poderoso por lo que decía Coleridge del principio de realidad. Coleridge fue el primero que nombró esta cosa del principio de realidad, que básicamente viene a ser que cuando te empiezan a decir eras una vez o en una galaxia muy, muy lejana, tú dices, ok, sé que nada de lo que me vas a contar es verdad, ¿vale? Pero suspendo el principio de realidad. Yo lo suspendo porque sé que lo que vas a contar es importante para mí. ¿Qué sucede cuando yo empiezo a contarme lo que quiero conseguir en forma de historia, incluso escribirlo, a ver qué va? Que tú suspendes la realidad, por tanto no te ves sujeto a ella, ni limitado a, es que esto no puede ser porque esto no funciona así, porque esto nadie lo ha hecho así. Ya, puede ser, pero
Sí, 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 puede ser. Pues tú sigue a ver qué pasa. Y pasan cosas. Y eso es maravilloso. Por eso puede ser, ¿no? Protagonista significa protos nosos, luchador principal o luchadora principal. ¿Qué tipo de luchador principal vas a ser en esta historia? Es súper interesante y la verdad es que da juego a un montón de cosas y se despliegan un montón de imágenes, ¿no? Con todo esto. También hablabas, bueno, hablabas de dos herramientas al principio, Gabriel, ¿no? Que te han servido. Una es las historias y otra el pensamiento, ¿no? ¿Cómo utilizas esta segunda, ¿no? Para conseguir cosas tú. Yo, hay que educar el pensamiento, hay que, hay que alimentar el pensamiento crítico, hay que forzarse casi. Esforzarse no es una palabra que me guste mucho a mí, pero sí dedicarse a leer textos que excedan tu capacidad a priori y te ensanchen la cabeza. ¿Sabes? Y eso te lo trae la filosofía, que intenta explicar cosas complicadísimas, como por qué las cosas son así y no son de otra manera. ¿Vale? Es casi un juego mental, ¿no? Lo que pasa es que esto te ensancha la cabeza, alimenta ese espíritu crítico. A mí la filosofía me ha servido para mucho. Cuando yo noto que un poco la cabeza me empieza a funcionar un poco más lenta o no me veo yo tan con esa chispa, con ese tono físico, ¿no? Que los, a lo mejor los futbolistas, ese tonillo físico, pues yo leo filosofía. Y hay mucha cosa ahora más. Estamos en un buen momento de la filosofía, seguramente porque la necesitamos más que nunca. O sea, hay autores como Byung-Chul Han, como Sloterdijk, como Zizek, como Marcus Gabriel. O sea, hay una jornada de filósofos ahí, ¿sabes? Ateos, algunos vivos, como Habermas. Bueno, que te pueden dar claves para entender la realidad, pero más allá de esto y de lo que está pasando, de lo que nos está pasando y de las nuevas realidades que nos acechan y los retos y los desafíos a los que nos enfrentamos, más allá de eso, pues bueno, leer a Heidegger, que sea, ¿sabes? Pequeños fragmentos, te hace, te hace darle a las palabras peso, significado, y eso la cabeza lo mueves. Es como las pesas. Las pesas son pesadas, fáciles no son de levantar. No son. Pero ¿qué pasa? Que luego, pues, luces musculillo, ¿no? Pues lo mismo con la cabeza. Y eso me ha servido mucho para, claro, que al final aquí buscamos ver las cosas desde otro ángulo, las estrategias, ¿no? Hostia, vale, sí, esto significa esto, pero también puede llegar a significar esto y podemos entrar a la idea por aquí. Eso te lo da la filosofía y también la poesía, ¿eh? Que es otra manera de filosofar. La poesía también, pero eso es aparte. Pero a mí me ha servido mucho la filosofía, sí. O sea, para buscar, fortalecer tu mente, buscar nuevos ángulos, ¿no? Buscar nuevas ideas, exponerlas, ¿no? Mm, ¿Alguna cosa más que utilices tú para lo que utilices el pensamiento que te haya servido aparte de eso? Bueno, para entender lo que pasa, ¿no? Cuando, por ejemplo, no sé, ahora que está muy de moda, ¿no? Byung-Chul Han, ¿no? El filósofo de origen surcoreano que escribe en alemán, y yo creo que ya es casi alemán. Bueno, cuando te habla de la infocracia, de cómo los datos, ¿no? Nos están, ¿no? Casi quitando la democracia, como hace unas fotografías de la realidad que te ensanchan la mente, ¿sabes? Por ejemplo, ¿sabes? Cuando, no sé, todas las, no sé, cuando Deleuze, ¿no? Que ya es más 60, 70, ¿no? Pues bueno, cuando te habla de la diferencia, ¿no? De cómo buscar la diferencia. Bueno, todas esas cosas te hacen entender algo un poco mejor. O sea, no dejarte llevar por lo obvio, por lo que está ahí, por lo aparente, incluso por las, ¿no? Las noticias y lo que te dicen. Yo me acuerdo bien en la primera clase del primer curso de filosofía del primer año, ¿no? Nos dijo creo que el catedrático Petit se llamaba, si no me equivoco ahora, pero me quedó lo que nos dijo. Dijo, la filosofía os servirá para, si tenéis suerte y acabáis la carrera y tenéis mucha suerte, sabéis leer y escribir. Sabéis leer y escribir, dijo él. Con mucha suerte, ¿sabéis? Saldréis sabiendo leer y escribir. Y os meterán menos goles. Os meterán, porque meterán mucho gol, pero un poquito menos. A lo mejor en vez de perder 8-0, pues 0-4, ¿sabes? Y me gustó eso, ¿no? Entonces como que te protege también de, vale, ok, tú dices esto, pero voy a intentar. Es una manera de protegerse para mí. Bueno, muy interesante las herramientas que usa Gabriel. ¿Y qué dificultades has tenido en tus desafíos, retos, ¿no? ¿Y cómo las has conseguido superar? Al final yo creo que tampoco no.
las grandes dificultades eres tú mismo siempre, ¿sabes? Y dejarse enterrar por una frase que yo siempre he peleado con ella, el no tengo tiempo, ahora no es el momento. No siempre culpamos al tiempo, ¿sabes? Tal vez como pasa, digo, no nos regañará, ¿sabes? Como el tiempo pasa, no nos regañará el tiempo. Pero, pero las grandes dificultades han sido sobre todo el postergar, bueno, no, pero ahora no es el momento, ¿sabes? No, yo quiero hacer un libro, lo hago, ya está. El tiempo, ya verás que hay tiempo, ya verás que hay tiempo, ¿sabes? Hoy, mira, hoy un secreto, hoy tenía que, por algunos colegios que estuve, me iban 3 cajas de libros para firmar. 3 cajas de, o sea, he firmado 200 libros, pues encantado, pero claro, es que además los he de enviar ya, porque los han enviado desde muy lejos y los tengo que reenviar. Y ya se me había acabado. Ok, hoy lo voy a hacer, hoy lo voy a hacer, no, pero no tengo tiempo, pero hoy lo voy a hacer. He ido a comer, he comido en media hora, he vuelto aquí y lo he hecho, ¿sabes? Pero la pelea contra el tiempo y contra el... Pero no me va a dar, no me va a dar tiempo. Para mí me ha costado mucho. ¿Y sabes qué me ha servido mucho? El arte marcial, la disciplina, la constancia. Mi sensei lo dice, ¿no? Siempre dice, un cinturón negro es un cinturón blanco que nunca ha faltado a clase. Eso Qué es un bueno. cinturón negro. ¿Y cómo te sirve? O sea, cómo has implementado a nivel práctico esa disciplina, ¿no? ¿Cómo, qué te dices? ¿Cómo lo has hecho? Es no decirse demasiado, es hacerlo. Es cuando tú estás haciendo y te dicen 30 flexiones de examen, que no sé si son qué es, bueno, tú vas de pie y otra y tú vas de pie, empiezas por la primera y vas contando hasta la 30, ya está. Es que no hay más. Además, manda uno, es el sensei, no se discute, no se discute. 30 flexiones, ya está, no se O discute. Así, sea, un poco el dejarse guiar también por otras personas y también el tema de que a mí me parece que es un lema increíble y a ti que eres de la publicidad, just do it, ¿no? sí. Es que es eso, es just do it, o sea, hazlo y ya está, ¿no? ¿Y alguna dificultad? Bueno, ¿ibas a decir algo? Sí. No, bueno, que el Just Do It a mí claro, Santa Teresa de Jesús, no, Santa Teresa de Calcuta decía una frase también que es muy Just Do It, que es deja de hablar y hazlo. O sea, de hecho, no sé de dónde sale esa frase, no deja de hablar y hazlo. Y, y siendo discutir, no con otros, contigo mismo. Si yo he dicho por la mañana que voy a firmar esos libros, no discuto, mando yo. ¿Sabes? O sea, como somos muchos, ¿no? Ya está, lo hemos dicho, ¿verdad? Hemos quedado esta mañana duchando que íbamos a firmar los libros, ¿verdad? Pues no discutas, ahora los haces, ya está, no haberlo dicho, ya está, no discuto. Y resuena un poco contigo, que nos pasa yo creo a las personas que estamos ahí mucho en la imaginación, en la creatividad, ¿no? Y yo lo llamo el director de mí mismo, ¿no? Que tú tienes también ese papel, ¿no? Y está en el lóbulo frontal ese director del cerebro, ¿no? Y tienes la capacidad de decir, no, lo hago y ya está, me aguanto y punto, ¿no? Entonces a mí también me sirve mucho lo de Just Do It, ¿no? Bueno, ¿cómo, aparte de estas dificultades, Gabriel, eh, cuáles son las palancas que tú utilizas para conseguir resultados? Me refiero como palanca o alguna herramienta que tú uses para levantar algo que tú solo no podrías. Una palanca que es un instrumento que levanta algo pesado, ¿no? Algo que te potencia. ¿Cuáles dirías que pueden ser? Bueno, a mí me potencia mucho la familia y el apoyo familiar. Claro, tú ten en cuenta que yo casi todo lo que hago lo hago sentado, solo y en el ordenador o en una libreta, ¿sabes? Porque tanto sea preparar los cursos o las clases, los talleres para Fantástica, ¿no? School, los libros, los artículos, la publicidad, al final, entonces, claro, necesitas varias cosas de la familia, una cierta comprensión de espacio y tiempo, ¿no? De estoy aquí, entonces ahora estoy aquí. También es verdad que yo necesito de comprender que cuando no estás aquí has de cerrar este mundo, ¿sabes? Ir con ellos, pero necesitas su comprensión, su apoyo y también su fantasía. A mí me sirve mucho mi hijo. Mi hijo cuando, no sé, hablar con él, su fantasía, su imaginación, sus ganas, su ingenuidad en el genuina, ¿sabes? No, es brutal, ¿no? Eso lo uso. También ciertas dosis de fe en uno mismo, ¿sabes? De fe en el destino, llámalo como quieras, de decir, bueno, vamos a ver, vamos, entrégate al proceso, ¿no? Como dicen, entregarse al proceso. A veces
a veces me ayuda. Y obviamente también para escribir, pues tienes cierta gente con la que confiar, si te atascas en un argumento, si no acabas de ver claro, pues comentarlo. En publicidad también trabajamos mucho en equipo, ¿no? ¿Verdad? A lo mejor el escritor trabaja más solo, pero aquí las ideas salen de brainstormings, con lo que decimos nosotros el peloteo, no tuya, mía, tuya, ¿sabes? Ese tiki-taka, si lo preferimos futbolísticamente. Entonces, encontrar una especie de ramillete de gente que te entienda, que te comprenda, que comparta tu visión y tus maneras de hacer, también hace que puedas levantar ese peso, esa cosa que se ha puesto en mitad del camino y no sé si esto está bien o no. Y han de ser de confianza, que decir que si no está bien, te han de decir, yo creo que no está bien, ok, no pasa nada. Una cosa es la cosa y otra cosa es, ¿no? El ser o el hacer, ¿no? Y yo creo que sí que la confianza en uno mismo, Gabriel, es muy importante. ¿Tú qué utilizas para entrar en la confianza? Pues supongo que la fe a veces, ¿no? Y, y cierto optimismo, es decir, ok, si, si vemos las historias, ¿no? Ahora vuelvo al mundo del storytelling, el héroe, el protagonista, ¿no? El protagonista en el nudo vive lo que se dice las complicaciones progresivas, ¿verdad? Y por complicaciones progresivas significa que, hombre, en el minuto, cuando en el principio del nudo nadie le pone el súper desafío final, que no, ningún autor hace eso, ningún autor hace, ¿no? Va aprovechando. Cada una que supera le sirve de aprendizaje para la siguiente, que es más alta, hasta el punto de no retorno, ¿vale? Pues confiar en que si esto está ahí es porque puede ser superado de alguna manera por mí, que puede ser resuelto, que puede ser afrontado, que, puede, ¿sabes? Que de algo me va a servir, eso también me relaja mucho, ¿sabes? Me relaja Como el mucho. verle un sentido y ver que de alguna forma tú vas a tener capacidad, ¿no? Totalmente, totalmente. Y si no, también va a ser para algo, a lo mejor para, ¿sabes? Para afrontar otra dificultad y aprender cosas que necesito saber para luego. Cierta confianza en ese destino, ¿no? Tú has dicho sentido, o sea, es sentido y destino, mismas letras, distinto orden, como cita el libro. Pues sentido y destino tiene una relación. Sí. Pues es muy importante todo eso y fíjate que aquí también el tema de las historias, cómo ayudan, ¿no? Porque al final lo visualizas, ¿no? Y también podemos ver en muchas historias que, bueno, no siempre los héroes superan todo. Al principio rechazan la llamada o se fallan, tienen que aprender, ¿no? Entonces, meterte en ese proceso como una historia en ti mismo te ayuda también a decir, bueno, puedo crecer como tal persona y además te puedes coger los atributos de ese héroe y meterlos dentro de ti y, como decíamos antes, meterte en ese rol y hacerlo, ¿no? Tú, para ti, Gabriel, ¿qué es el éxito? Pues no lo sé y me lo he planteado algunas veces, ¿eh? Yo no sabría decir, es decir, al final cuando uno piensa o si tienes éxito o si no, es algo que nos pasa a cualquier ser humano por la cabeza. Yo ahí al final no sé si soy muy conformista o no, pero tiendo a ponerme en un ranking, ¿no? De la humanidad viva del planeta. Digo, creo que estoy por encima de la media. Algunas cosas por trabajo propio y otras no, ¿no? Solo pues vivir en ciertos entornos pues ya te está, ¿no? Poniendo en un sitio que a lo mejor si vives en otros, ¿no? Pues no has hecho nada para merecerlo, pero ahí está. Entonces, al final no, yo me considero con mucho éxito. Tengo un trabajo que me gusta, tengo una pasión que me apasiona, ¿sabes? Eso es importante. A veces las pasiones te destrozan, esta no, me apasiona. Tengo una familia que quiero, tengo, ¿sabes? Yo qué sé, capaz. Entonces ya está, ¿sabes? No, quiero más cosas, quiero conseguir nuevos retos, nuevos desafíos. Para mí también ese es el éxito. ¿Quieres vender más libros? Bueno, supongo que sí, pero no por vender más libros, sino por llegar a más gente. No, es que es distinto. Entonces, a veces es verdad que lo confundimos con dinero, ¿no? Éxito es tener una mansión en no sé dónde. No tengo necesidades mucho de mansiones porque ¿quién va a limpiar todo eso? Siempre me pregunto, ¿quién va a limpiar todo eso? Madre mía, que, ¿no? Si ya me cuesta la casa, ¿sabes? Entonces yo no sé qué es el éxito. Supongo que hacer lo que uno quiere y poder hacerlo. Otra cosa es que si yo tuviese, yo qué sé,
pues hay gente que no, que tiene que tener 3 trabajos para pagar no sé qué, para no sé cuántos, y entonces no puedes ni tener tiempo ni de verdad para escribir o te has... Bueno, esa circunstancia no la tengo, por tanto, oye, bendito sea Dios. Bueno, yo creo que también es muy importante para lograr resultados en lo que tú haces, los valores de uno, ¿no? En tu caso, ¿cuáles son los valores más importantes, Gabriel, para ti? Para mí, a ver, como valor, a ver si sirve esta, ¿eh? Vamos a ver si son las distinciones, ¿no? La creatividad es un valor para mí, es importante ejercerla, practicarla, fomentarla. El amor también, el amor, pero hacer las cosas con amor, eso es descubierto tampoco no hace tanto, o sea, es con amor genuino, no amor, ya sabes, ¿eh? Un amor de decir, esto lo he hecho de corazón y lo voy a compartir con amor, ¿sabes? Y voy a intentar ser amable, que también es otra de las cosas que he aprendido últimamente, a lo mejor tarde, amabilidad. O sea, ser amable es un valor. La gente no es amable a veces y no entiendo por qué, entonces a veces me pone nervioso. Pero ser amable es un gran valor. Ser creativo para mí, intentar buscar siempre la vuelta a las cosas, es un valor. Y hacer las cosas con amor y tratar a los otros como si mereciesen ser amados, que eso es la amabilidad, ¿sabes? Para mí es importante, más allá de, no sé, de otros como podrían ser, no sé cuáles, pero me gusta la gente amable y me gusta ser amable con el mundo. De hecho, creo que si pusiésemos más amabilidad en el mundo iría mejor, más amabilidad con el medio ambiente, más amabilidad con nosotros mismos, más amabilidad con los demás. El mundo se ahorraría muchos problemas. Con simplemente amabilidad, tampoco te digo ser un santo, te digo ser amable. Totalmente de acuerdo. Además que eso, cerebralmente veía un artículo, un vídeo ayer de que si te metes en eso, tu cerebro experimenta mejores sensaciones y se expande mejor. Es que al final todo lo que nos hace feliz, aunque sea hacia otros, te expande y te da más posibilidades y el mundo es mucho mejor, ¿no? ¿Tú qué consejos le darías a una persona que quiere lograr resultados extraordinarios, que también es un término que utilizamos a veces en coaching, como bueno, conseguir el reto, un desafío que nos tiene que nos moviliza, que nos tenemos que ampliar, ¿no? Nuestros sueños? ¿Qué le aconsejarías? Bueno, yo seguramente haciendo algo muy de coach, ¿no? Pues sería la etimología de resultado, ¿no? Que es resultado es lo que viene rebotado desde atrás, ¿no? Eso significa la etimología de resultado. Esto no es esto, viene de atrás, ¿no? Entonces, lo que vayas haciendo con esa constancia, perseverancia, ¿no? Insistencia, ¿verdad? Pues mira, empieza ahí y no te rindas. Cela decía que en este país, no sé si solo en España o en todos, ¿no? Quien resistir es vencer. Y yo estoy bastante de acuerdo. Es, ok, tú quieres resultados extraordinarios y eso a lo mejor, no sé, a veces incluso no va a depender de ti, depende del resultado que quieres, puede ser que ni dependa de ti, ¿no? Pero lo que venga rebotado de atrás sí que depende de ti. ¿Sabes? Y si lo haces con esos valores, ¿no? Que hemos hablado, constancia, pam, 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 ¿no? Ese cinturón blanco que no para, ¿sabes? Que insiste. Puede ser incluso que no consigas esto, ¿sabes? Sino que consigas otras cosas que a lo mejor te apetecen incluso más, ¿sabes? Eh, Sería como el octavo toro del Zen. Deja de buscar el resultado extraordinario, ponte ¿no? Ahí, a hacer las cosas que crees que te van a guiar ahí y ya verás. Hey, que a lo mejor la vida es súper maja y te da cosas mucho más chulas de lo que tú habías imaginado. Muy chula tu reflexión. ¿Quiénes son tus héroes, maestros, personas inspiradoras para ti? Mira, yo tengo una suerte que es una capacidad inaudita para encontrar maestros por todas partes. Esto me encanta. O sea, depende del día, pues tengo unos y depende del día tengo otros. Por ejemplo, ahora estoy con un libro que me encanta, que es de Brandon Sanderson. Brandon Sanderson es un autor de fantasy muy, muy famoso, súper ventas, millones de los vendidos. Ha escrito un libro de taller de escritura creativa, ¿vale?
y explica cosas muy bien explicadas, muy sencillas. Y ahora él es un maestro. Para mí no he leído su ficción, pero la voy a leer. O sea, fantasy no lo practico mucho, pero ahora me voy a leer todas sus Nacidos de la Bruma y Archivo de las Tormentas y todo eso que tiene. Ahí eso es un maestro. Obviamente luego siempre hay muchos maestros que están perdurables, ¿vale? A nivel de literatura, un referente sería Gianni Rodari, para mí, que de hecho el nombre de Fantástica School se lo debemos a él, ¿no? Gianni Rodari coge la frase Novalis de si dispusiésemos de una fantástica como disponemos de una matemática, habríamos aprendido el arte de inventar, ¿no? Y Gianni Rodari dice, vale, pues voy a hacer la gramática de la fantasía, cómo crear historias para niños y para no tan niños. Y son una serie de herramientas para crear historias. Se le hace la gramática de la fantasía. Yo, como me encanta Gianni Rodari y sus cuentos y todo, cuentos por teléfono, por ejemplo, cojo Fantástica, ¿no? De ahí. Entonces es un maestro siempre. Igual que, yo que sé, Arnold Lobel, pero también, yo que sé, Ana María Matute o Gloria Fuertes también en el ámbito infantil de ese país, me encanta. Ahí. Luego también, hombre, de filósofos y gente así, siempre tengo ahí, siempre vuelvo a Nietzsche, Heidegger, Wittgenstein, esa filosofía ya más contemporánea. Y ahora, pues, Byung-Chul Han y Sloterdijk serían dos personas de referencia para mí, sobre temas que Zizek, que a veces no acabo de conectar, pero me gusta bastante también. Te digo, tiene una capacidad para tener maestros increíble, ¿sabes? Pero también hay gente de la calle, o sea, mi sensei ahora es mi maestro, es de otros ámbitos y de tal, pero dice cosas que a mí me inspiran un montón, ¿no? El otro día, y hablando con relación con eso que me decías de los resultados extraordinarios, ¿no? Pues él nos enseña a combatir. Yo no sé mucho, yo ahora me voy a examinar de naranja raya, pero yo sigo ahí, pom, pom. Y él sabe mucho y un saludo desde aquí a Sensei Fran, ¿no? Y le dice, bueno, pues mira, pam, pam, entonces dice, los golpes, la gente cuando no sabéis buscáis el caos, ¿no? Buscas el caos, ¿no? El gran golpe, esa cosa de película de Bruce Lee. Dice, no, eso no funciona así. Dice, el caos sucede. Si tú haces las cosas bien, das los golpes adecuados, trabajas por donde tienes que trabajar el golpe, la pata, tal, si lo haces bien, a lo mejor sucede. Entonces el otro queda cao y tú ganas el combate. Claro, eso de que el caos sucede, pero no lo puedes buscar, simplemente sucede si has ido haciendo bien el combate y te ha entrado todo como tenía que entrar, eso para mí fue una gran lección de un maestro. O sea, eso lo leo en un libro y pago los 12 euros encantados, ¿sabes? Entonces, por eso te digo que maestros están en todas partes. Muy crack el Sensei Fran y muy gráfico. Bueno, ¿y en qué otras cosas te inspiras, Gabriel, a nivel de podcast, YouTube? Bueno, libros ya has hablado, películas. ¿Cuáles son, qué cosas ves, qué cosas oyes? Mira, yo consumo libros, fin, ¿no? Es decir, no, no practico los podcasts, podría, pero no, pero libros. Es como mi manera, ¿no? de que me entren las cosas, que podría ser otra, pero es esta. Es verdad que veo muchas cosas con mi hijo y con mi mujer también, pero bueno, pues me gusta tanto. Me gustan mucho los superhéroes, nos gustan mucho. Como yo soy muy friki, ahora tengo la excusa. Me gusta mucho porque nos hemos visto todas las 8 o 9 temporadas de Shield, por ejemplo, de Marvel. Ya estamos por la quinta de Flash y empezaremos Arrow y todo el Arrowverse de DC. Me gusta mucho y me inspira mucho verlas con él. ¿Por qué? Porque yo le cuento cómo están hechas las historias, ¿sabes? Mira, aquí acaba la introducción de este capítulo, mira este arco del personaje, mira, ¿sabes? Y verlas con él y charlar y de ver cómo están construidos los personajes, no le quita magia, ¿eh? Aún la hace más poderosa, es fantástico, eso me inspira muchísimo. A veces me dicen que me calle ya, este va a morir, este va a morir, para mí era mal, a mí era mal, y suelo acertar, ¿sabes? Este va a morir. Entonces, ver esas cosas como más mainstream, más populares, de cultura popular, y serie B, también aprendo un montón, porque hay gente muy buena haciendo esas series, por eso lo que veo ahora. No consumo series ni solo eso, o sea, porque luego cuando se va a dormir pues hablo un poquito, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué haces por aquí? Uy, sí, es muy mujer, o sea. Pero ya la tele yo veo eso, veo Flash ahora mismo y poco más. Muy bien. ¿Y de qué logro estás más orgulloso? Pues, a ver, mira, esto es una pregunta, me la hacen mucho en los coles, ¿no? Cuando se enteran que publica tal, pero ¿cuál es tu preferido? Y no lo sé.
no lo sé, porque todos son complicadísimos, porque todos tienen una parte de mí, ¿verdad? Obviamente algunos sí que han significado cosas especiales, ni que sea por el proceso, como los he hecho, ¿no? Obviamente el taller de Story Coaching sí que para mí es un punto no de culminante, sino de como un punto de etapa. Mira, hasta aquí yo he aprendido esto y creo que es de valor y lo voy a compartir con la gente. Y ahora seguimos, ¿no? Entonces, cierra, abre una etapa para mí al mismo tiempo. Es como el libro de Schrödinger, es la cierra y la abre, depende de cómo esté. Entonces, es significativo y además es no ficción, no escribo de libros de no ficción, no escribo demasiados, prefiero artículos y tal, y es fruto de muchos talleres, de muchas clases, de muchas charlas que he dado. Entonces, tenerlo plasmado, esos momentos hasta aquí, es muy importante. Pero luego tengo algunos que también han supuesto un desafío creativo muy importante. Y aquí voy a decirte La vuelta al año en 365 cuentos, en el que tuve que escribir un cuento por cada día del año. Imagínate. Y luego, no contento con esto, pues hice 101 cuentos emocionantes, donde ya hay un poco de coaching también para niños de todas las edades, y donde inmediatamente pues hice 101 cuentos. Suma, pues son muchos cuentos. Y eso creativamente pues tuve que llevar mi cabeza a sitios donde yo creía que no podía llevar, o sea, donde no podía llevar mi mente y a mi creatividad. Y al final, bueno, bien o mal lo hice, y además hoy me han pasado la portada, por ejemplo, del polaco. Va a ser publicado en polaco también, el 101 cuentos emocionantes. O sea que en Polonia van a leer este libro. Por el momento, a ver si tenemos más. Entonces, no te diré más orgulloso, pero sí que son momentos significativos. Bueno, pues muy interesante, Gabriel, todo lo que cuentas. ¿Hay alguna otra cosa que te gustaría decir pues, a las personas que van a ver este programa que no hayamos hablado, que creas interesante? No, yo creo que hemos hablado de un recorrido que les diría que, hombre, gracias por escuchar, ¿no? Eso, y por escucharme y estar ¿no? Aquí, aguantarme un rato. Pero básicamente, como no consejo, ¿no? Pero como compartir algo que yo tengo dentro, es que el poder de las historias es real. El poder de las historias es real. Que si nos damos cuenta podemos contar un montón de cosas y que vale la pena, porque puedes ser realmente un protagonista o una protagonista en tu vida, ¿sabes? No hace falta ser, ¿sabes? Ni que sea en alguna historia, ¿sabes? No hace falta ser siempre el relleno de otras historias, ¿sabes? Y que, bueno, que naveguen, que es bonito. Pues muchas gracias por tus consejos. Última pregunta, Gabriel. ¿A quién te gustaría ver aquí en este programa? Que yo le hiciera una entrevista para ver cómo ha conseguido lo que ha conseguido, que te produzca curiosidad, que le conozcas o que no le conozcas. ¿Quién te llamaría la atención? Bueno, no sé si, a ver, sospecho que un amigo común nuestro como es Luis Karchak, ¿no? Está Que ya agendada, sí, pues, la entrevista. lo admiro mucho y creo que es un tipo como muy inteligente que ha conseguido un montón de cosas además en el mundo del coaching, el mundo del coaching de equipos, que a mí me apasiona bastante toda esa disciplina y tal, se me gustaría, ¿no? Obviamente luego hay, bueno, también otros cracks o otras cracks como puede ser, no sé, Francesc Miralles, ¿no? El autor de Ikigai, ¿no? Bueno, que siempre sé que, no sé por dónde está, es amigo mío, pero no sé dónde está ahora, siempre está por viajes y tal. Pues es un tipo pues muy interesante también, yo qué sé, pero luego también tiene los Alex Ovida, ¿no? los Víctor Coopers. Pero también te digo una cosa, hay gente que a lo mejor no es tan popular, ¿no? A lo mejor puede ser Luis Karchak versus Alex Ovida, ¿no? No es tan popular porque también tienen cosas muy interesantes que decir, y creo que es una muy buena tarea por tu parte, ¿no? Bueno, de sacar a la luz esos maestros que si tienes la oportunidad porque caes en la escuela de coaching y de repente te encuentras de wow, ¿sabes? Pues eso está muy bien también. O sea, que no todo es ser como popular. Totalmente. Y de hecho, en este programa ya hay varios de estos personas que no son tan conocidas, pero a mí me parecen inspiradoras, a mí me inspiran y yo creo que cualquier persona que le haces esta pregunta y te nombra a alguien es interesante.
sin porque ya duda. significa que algo está haciendo, ¿no? Y además la definición de este programa de resultados extraordinarios es no que sea Cristiano Ronaldo, Messi o que también, por supuesto, ¿no? Sino, bueno, haber logrado superar, salir de tu zona de confort, superar desafíos que no podías, que creías que no podías, te has tenido que ampliar y que todas las personas pues podemos conseguir un montón de cosas y entrevistar a esas personas, pues la verdad que yo creo que es importante también. Pues nada, Gabriel, para mí ha sido un placer escucharte. Me has estimulado mucho en esta entrevista, me gusta mucho tu forma de contarlo, de... Sí, yo creo que es que lo llevas muy, muy en tu ADN, ¿no? Todo esto simbólico, todo esto de las emociones, todo esto metafórico, ¿no? Y la verdad que yo creo que te felicito por tu trabajo, por tus vivencias, porque creo que estás inspirando a mucha gente y te animo a seguir con ello. Y nada, muchísimas gracias por tu tiempo y espero verte pronto. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Como veis, ha sido súper interesante. Siempre se quedan cortas las entrevistas, ¿no? Porque nuestros invitados pues tienen un montón de cosas que aportar. Así que nada, emplazaros al siguiente programa de Resultados Extraordinarios, en el que traeremos a otra persona que nos hablará de otro ámbito y de otras cuestiones para soplar debajo de vuestras alas. Hasta entonces, un abrazo.